Las iniciativas por explorar el territorio y los recursos de la Nueva Granada iniciaron con la expedición botánica, liderada por José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. La expedición, que inició en el año de 1783 y que acabaría aproximadamente 30 años después, en 1813. La expedición fue hija de los ideales de la Ilustración que llegaron a Hispanoamérica y a la Nueva Granada posterior a 1781, con ideas como el antropocentrismo y la consigna de que el ser humano debe dominar sobre la naturaleza y los recursos que en ella existen. Algunas innovaciones tecnológicas como la imprenta junto con el papel periódico, además del fortalecimiento del pensamiento científico por medio de la divulgación del conocimiento, junto a diferentes propósitos sociales y políticos como son la abolición de la esclavitud y relativos cambios en la estructura social y la repartición de tierras comunales. Y obviamente todo el sentido de la independencia, bajo los planteamientos de la libertad y la igualdad, desde los fundamentos en el derecho natural y el contrato social. La independencia que se cocinó primero por intereses biológicos que después transmutaron a intereses políticos y económicos y que significó un retroceso para indígenas, negros, mestizos, mulatos, zambos, pardos y otros sectores raciales y sociales de la época. También es necesario mencionar los valiosísimos aportes y el legado de Alexander von Humboldt en su viaje por más de 4.000 kilómetros desde Cartagena hasta Lima. En lugar de realizar este recorrido por barco, prefirió cruzar los Andes para conocerse así con el sabio Mutis, quien para entonces vivía en Bogotá. Ningún otro botánico sabía tanto de la flora sudamericana como él. Además, Humboldt quería continuar recopilando datos y especímenes para seguir nutriendo su investigación y sus publicaciones, como el Personal Narrative, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, compuesta por 34 volúmenes. En sus escritos, Humboldt denunció los estragos y los males que llevaba consigo el colonialismo y la esclavitud. Hacía mención de la barbarie del hombre europeo. De igual manera decía que las naciones solo serían libres y felices si se abastecían de la agricultura de subsistencia y se liberaban de las cadenas de la opresión colonial. Además de ser el primero quien abrió el debate sobre el cambio climático, al darse cuenta de la degradación del suelo y las aguas por la deforestación en las cercanías del lago Valencia en Venezuela. Esto lo convirtió en la principal autoridad intelectual, académica y, si se quiere, política sobre Sudamérica, dando las bases para forjar una identidad sudamericana por medio de la apropiación del continente que era fuerte, vigoroso y bello. De estos ideales se iba a abastecer Bolívar para llevar a cabo sus gestas independentistas. Este interés biológico por reconocer los recursos de la nación, de la mano con la necesidad por cartografiar, mapear, dibujar, conocer e inventariar el nuevo territorio, se consolidó como proyecto político y de ley en la Nueva Granada, después de varios intentos y de fracasar la iniciativa, puesto que los recursos económicos para llevar a cabo una brigada que recorriera todo el territorio neogranadino nunca estaban presentes en el presupuesto de los presidentes y mandatarios de la época. A pesar de que en 1839 se expidió una ley que ordenaba llevar a cabo la Comisión Corográfica, estos años estuvieron marcados significativamente por las guerras civiles y los conflictos internos que se manifestaban en la Nueva Granada. Pero no fue sino hasta el mes de enero de 1850 que se llevó a cabo el primer viaje de la comisión, gracias a un corto plazo de cese a la guerra que se dio durante la presidencia de José Hilario López. Como lo mencionaba Humboldt, la ciencia de los países puede estar en paz aunque su política esté en guerra. Para llevar a cabo la Comisión Corográfica no había una persona mejor capacitada que el italiano Agustín Codazzi, quien, debido a su excelente trayectoria militar, el liderazgo y la astucia que demostró en su participación durante las guerras napoleónicas, junto a su rol como geógrafo y explorador, lo posicionaron como la persona de mayor confianza para desempeñar esta tarea. Además de sus méritos en la enorme, satisfactoria y habilidosa empresa que llevó a cabo Codazzi con la creación del Atlas Físico y Político de la República de Venezuela, trabajo que llevó a cabo durante 8 años, entre 1830 y 1838, por orden de José Antonio Páez. Los políticos de la época no sabían cómo era el país, no tenían idea ni nociones de cómo era el territorio sobre el cual gobernaban, no sabía tampoco quiénes eran las personas que allí vivían, cómo vivían, y mucho menos tenían conocimiento de cómo estaban organizados socialmente, ni siquiera cuáles eran las actividades productivas en las diferentes regiones. De igual manera, no conocían qué productos se daban en las tierras, qué alimentos y plantas eran el sustento de las comunidades, cuáles tenían propiedades medicinales o curativas,
además del enorme desconocimiento e ignorancia en cuanto a las vías de comunicación y comercialización. Uno de los objetivos que se le impuso a Codazzi fue que la comisión fuera de gran ayuda para abrir los caminos provinciales, para el diseño y la construcción de vías de comunicación e interconexión regional. La riquísima diversidad de especies de fauna y flora, de pisos térmicos y climas junto con el pluralismo étnico y racial del país hacían que el trabajo de la comisión fuera mucho más dispendioso y extenuante de lo que se esperaba. Junto a estos inconvenientes existía un enemigo aún más poderoso contra los expedicionarios, especialmente contra los europeos y norteamericanos. Este enemigo eran las enfermedades tropicales, como la malaria, la fiebre, el paludismo, la viruela, la tuberculosis, entre otras, que siempre fueron una amenaza para los exploradores por distintas razones. El clima cálido y húmedo era difícil de sobrellevar, además de que no se conocía bien cómo contrarrestar los síntomas y aparte de no tener un tratamiento para estos malestares, los lugares por los que se transitaban no eran el ambiente propicio para tratar a los enfermos. Como ya se mencionó, no fue sino hasta enero del año 1850 cuando salió el primer viaje de la Comisión Corográfica. En el año 1852 salimos en la tercera expedición con rumbo al noroccidente de Bogotá para realizar un recorrido por las provincias de Medellín, Córdoba, Antioquia, Mariquita y Cauca. En esta última se indagó y experimentó sobre cómo hacer posible la navegación por el río Cauca. Con el objetivo de explorar y cartografiar estas zonas de la nación, visitamos la provincia de Mariquita antes de que se implantara el sistema federal en la Nueva Granada y ésta se anexara al nuevo estado soberano del Tolima. En ese entonces, Mariquita era un territorio autónomo que no dependía de alguna otra provincia o estado y se dividía administrativamente en cantones, distritos, parroquiales y aldeas. Mariquita había sido escogida por el sabio Mutis como sede de la expedición botánica. Eso fue en el año 1783. Después de varios días de ajetreado viaje, estábamos en las orillas del río Magdalena, pasando cerca de la ciudad de Ambalén. La jacarandosa vida de la ciudad movía no solo pequeñas embarcaciones, caballos y carretas, sino que también a un gran número de personas. Nos encontrábamos en uno de los centros mineros y económicos más dinámicos y productivos del país. Éramos testigos de que pequeños y grandes trabajaban la tierra y se dedicaban a las actividades del cultivo, la recolección y la pesca. Algunos de los habitantes se organizaban dentro de los caneis, que son una especie de choza con techos de paja en forma cónica, donde se cuelgan las hojas del tabaco ensartadas en cuerdas de pique para que se sequen, para ser empacado y después ser comercializado en los mercados. El tabaco era uno de los productos que se cosechaba y comercializaba en estas tierras desde los tiempos precolombinos. En estas granjas fuimos recibidos de una manera poco hospitalaria. Los autóctonos eran algo hostiles con nosotros. Parecíamos empresarios o terratenientes extranjeros que rompían con la armonía del lugar. Mi compañero Manuel María Paz, quien es un excelente dibujante, se sentó entonces en uno de los costados de la choza y empezó a retratar a las personas que estaban secando las hojas del tabaco. Los mariquiteños que estaban trabajando se maravillaron de los trazos de María Paz, quien los dibujaba casi a la perfección mientras ellos hacían sus atados y empacaban minuciosamente las hojas de tabaco. Lo que más impactó fue que no solo se enfocaba en dibujar los elementos naturales del paisaje, como las imponentes montañas, los grandes ríos, los gigantescos árboles, sino que ponía su atención y empeño en retratar las expresiones y rasgos físicos de las personas y su cotidianidad. Se interesaba por los pequeños detalles como los animales que jugaban y comían por allí. La belleza de sus dibujos, que contenían también los utensilios y herramientas que utilizaban en su diario, asimismo los jarrones, vasijas y costales en los que guardaban grano y alimento, las sillas de caballos y bueyes que utilizaban como medio de transporte para ellos mismos y para llevar sus mercancías y encomiendas, así como para arar la tierra. También graficaba las totumas, trastos y tiestos que utilizaban en la cocina. Para conmemorar los 170 años de la Comisión Corográfica, se hace necesario la reflexión sobre conseguir la importancia de representar cartográficamente los territorios nacionales, regionales y locales. La observación científica de la naturaleza se puede convertir en la narrativa poética del espacio. La ciencia no debe privarnos de nuestra imaginación, ni debe enfriar los sentimientos. Las observaciones individuales crean una perspectiva de la naturaleza unificadora y en conjunto. Hay tantas voces que nos proclaman que toda la naturaleza respira y que, bajo mil formas diferentes, la vida se difunde por toda la tierra agrietada y polvorienta, igual que en el interior de las aguas y en el aire que circula a nuestro alrededor.